Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este segundo día de las jornadas Lina. En primer lugar, queremos hacer una mención a la gente que está siguiendo las jornadas por streaming y pedirles disculpas porque ayer la desconexión fue abrupta. No advertimos lo suficiente de que lo que se retransmite por streaming son las charlas, porque los talleres, bueno, para los talleres hay que estar aquí, lo sentimos mucho. Y también queremos empezar dándoos las gracias a las personas que participasteis en los talleres locos de ayer por la tarde. Espero que disfrutaseis tanto como nosotras. Sabemos que fue una experiencia frenética, pero bueno, también se trataba un poco de eso, ¿no? De hacer de disparador y que tuvieseis muchas experiencias para llevaros luego a casa y seguir explorando en la que os interese y os llame la atención y la curiosidad. Algunos de los resultados de los talleres los tenéis por ahí para los que no estuvisteis. Eso que hay en esa pared son las producciones del taller de Cintia Martín. Y bueno, lo demás pues lo lleváis en el cuerpo las personas que pudisteis estar, y a las que no estuvisteis pues os invitamos a que esta tarde disfrutéis de los talleres también. Para hoy tenemos por la tarde talleres también, y ahora por la mañana tenemos dos cosas que creemos que son muy interesantes. Empezamos con la primera de ella, que es una mesa de experiencias. Es ya un clásico en las jornadas Lina y nos parece que es uno de los momentos más ricos del festival, porque en este festival no inventamos cosas. Más bien nos gusta descubrir cosas que ya existen y poner el foco sobre experiencias que se hacen en muchos sitios y a las que a lo mejor no nombramos suficiente. Entonces, una de las misiones de Lina es precisamente darle voz a las experiencias que se hacen en la periferia, en centros pequeños, cosas que hace la gente en sus pequeñas bibliotecas o en sus escuelas rurales, que de pronto le ponemos nombre, las ponemos aquí y las escuchamos todas y nos parecen muy interesantes porque lo son. ¿Sigo con los apuntes logísticos así en plan desordenado? Sí. Si os habéis fijado, ahí en la zona de la librería, justo enfrente, hay un cristal y un tarro con rotuladores. Son para pintar en el cristal. Si no lo habéis hecho, probad, que da mucho gusto. La pregunta a la que os invitamos a responder en ese cristal es que, como las guías de lectura para las personas que hacen la selección, y si no, preguntadle a Raquel, son siempre frustrantes, porque en cuanto terminas la guía encuentras otro libro que te habías querido meter, porque has tenido que dejar libros que te apetecían y ya no caben. Os invitamos a que suméis vuestros propios libros de naturaleza. Libros Lina, que no están en la guía, no están en la mesa, pero que de pronto os apetece recomendar a los demás. También a nosotras nos gusta que nos recomendéis libros. Y luego, en el pasillito que hay, siguiendo la mesa donde habéis recogido las acreditaciones, donde nos metimos ayer en mi taller a escondidijas a ver libros, también hay un sitio para que pintéis en la pared a escondidijas. Hay unos papelitos pegados y son nuestra evaluación. Como veis, es una evaluación poco seria, pero para nosotras es importante. Ahí nos gustaría que anotaseis pues, lo que más os ha gustado, lo que menos, lo que os gustaría que encontrar en futuras ediciones, comentarios, qué sé yo, pues un muro de lamentaciones. Así que os invitamos a que escribáis en él. Vamos ya con la mesa de experiencias. Llamo a Nuria Máximo Bocanegra, que nos trae emociones con patas. Y nos trae las propias patas de la emoción, porque viene acompañada de Menta. Menta también puede venir, ¿eh? Llamo también a Alberto Rodríguez, que nos trae Animales entre páginas. Bienvenido, Alberto, que viene del Colegio Público Virgen de la Salud de Alcañices. Nuria viene de la Universidad Rey Juan Carlos, que no lo he dicho. Llamo también a Margarita Trapiello e Isolina Escobar, que nos traen 21 días esperando. ¿Dónde está? Ah, ahí estáis. Vienen del Colegio Público Pino Duero, de aquí, de Tudela de Duero, ahí al lado. Bienvenidas. Sí, faltan sillas. María Turiño. María Turiño no ha llegado. Bueno, pues la esperamos cuando venga que se incorpore. María Turiño nos trae una experiencia que se llama El poder de la palabra y la naturaleza. Y hay también una experiencia del equipo del Lina que se llama Proyecto Hormiga, que es una experiencia en la que os vamos a invitar a participar. Vale, como no estuvisteis ayer, os vamos a pedir, el micro no es solo para que escuchen aquí, es para que nos escuchen también desde el streaming, ¿vale?
Pues le dejo la palabra a Nuria Máximo Bocanegra y a Menta si quiere participar. Bueno, buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación a la organización. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí por todo lo que represento y bueno, que se pusieran en contacto conmigo, la verdad que fue una sorpresa porque no conocía este festival y pues siempre da alegría que haya gente que estamos trabajando en la misma línea, aunque no nos conozcamos. Entonces, bueno, pues da mucha satisfacción poder encontrarse con gente amiga en esta línea, ¿no? En lo que se trata de, bueno, de engancharnos o retornar a la naturaleza, que al final pues nos hemos estado alejando, pero los humanos somos animales y somos naturaleza. Bueno, Menta es una perrita que he adoptado este verano y lleva conmigo 2 meses. Entonces, bueno, ella está aprendiendo de momento a estar aquí tranquila y que esto sea para ella pues algo positivo y no negativo. Como buen perrito, pues está olfateando y aquí está. Y yo os pido perdón si en algún momento, si veo que está cansada o lo que sea, llamo por ahí a mis ayudantes y Menta descansa. Ella es una privilegiada. Bueno, ya sin enrollarme más, yo soy de la directora de la Cátedra de Investigación Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos. Fundamentalmente tenemos 3 patas: la investigación, la formación y la divulgación en todo lo que tiene que ver con el vínculo humano-animal. Y tenemos una parte muy importante que es la educativa. A nosotros nos parecía que es muy importante trabajar con los niños, con los jóvenes, y además tengo otra participación en una asociación que se llama Proda Educación, que lleva muchos años trabajando en esto también, y durante muchos años han intentado y han luchado porque la empatía forme parte de la ley de educación, ¿no? Finalmente lo hemos conseguido, están todos los niveles de la enseñanza obligatoria, pero Emociones con Patas surge antes de que sea obligatorio por ley. Para nosotros es muy importante la formación en empatía hacia los animales como una primera estrategia para los niños, para comprender en el respeto y en el amor a los demás, a todo ser vivo, independientemente de su especie. Y cuando el niño aprende eso, es fácil luego extrapolarlo hacia otras personas. Es fácil trabajar con los niños y la naturaleza por un concepto que se llama biofilia y bueno, la necesidad que tenemos de relacionarnos con los animales y con la naturaleza, que voy a explicar en este foro, que estoy segura de que esto se comprende. Pero además tenemos un gran problema de violencia en las aulas que es necesario atajar, un problema no solo en las aulas sino en la sociedad, y nos parece que también es una herramienta fundamental para luchar contra eso. Tenemos una serie de objetivos, una forma de trabajar, la programación y un equipo, que es lo que vengo a contarles. Venta, ven aquí, cariño. Ven aquí, ven aquí. ¿Quiénes somos? Bueno, pues en la cátedra colaboramos con entidades diferentes y una de ellas es Cita, Terapia y Animales, que es una organización que se encarga fundamentalmente de terapias para personas con diversidad funcional. Y una de sus líneas de actuación es las intervenciones asistidas con animales. Bueno, ya sabemos que la empatía forma parte del currículum, hay que trabajarlo sí o sí, lo dice la ley, no podemos esquivarla y es una gran herramienta para todos los profesores y profesoras, porque ahora ya sí que sí, nadie nos puede decir que se nos ha ido la pinza por trabajar estas cosas, porque lo pide la ley. Es necesario trabajar, y dice expresamente, el respeto hacia los seres vivos y los derechos de los animales. El acoso en las aulas es un problema grande, creciente, y creemos que a través de este y otros proyectos de empatía se les dota a los niños de herramientas para la resolución pacífica de los conflictos. Los conflictos siempre van a existir, el ser humano es así. Pero la forma de gestionar esos conflictos tiene que ser de una forma más respetuosa y pacífica de lo que se está haciendo. Esta semana fue el día del bullying, no sé si lo habéis oído, que 9 de cada 10 casos que pasan impunes, ¿no? No hay protocolos, esto es un drama. Nos parece que si empezamos a trabajar la empatía y les damos herramientas
para gestionar todo eso, estamos sembrando un futuro mejor. Por lo tanto, el primer objetivo fundamental es aumentar la empatía. Después, mejorar la convivencia con los animales no humanos que forman parte de nuestro entorno más cercano, una convivencia responsable. Además, los niños son agentes de cambio. Cuando ellos aprenden, eso se extrapola y se lleva a las familias, ¿no? Conocer, educar a los niños en el bienestar animal. A veces esto está como, yo diría, entre comillas, muy sobado el concepto, ¿no?, de bienestar animal, y equivocamos cosas porque extrapolamos lo que es beneficioso para nosotros, nos creemos que es beneficioso para nuestros animales, ¿no? Y a lo mejor estamos equivocándonos. Lo hacemos con el perro, que es el animal que mayormente está en nuestras familias. Imaginaros, por ejemplo, con los gatos, que los pobres muchas veces son criticados simplemente porque no se comportan como nosotros queremos. Y en general queremos que se comporten como un perro. Esa es una cuestión de ignorancia nuestra. Bueno, ¿qué es eso del bienestar animal? Darles conocimientos y estrategias de inteligencia emocional a través de la empatía. Ofrecerles herramientas para gestionar sus emociones, para conocer sus emociones, conocer las emociones de los demás, aprender a expresarse y aprender a regularlas. Emociones con Patas surge como proyecto para todos los niveles: infantil, primaria y secundaria. Si es verdad que la puesta en práctica solamente la hemos llevado durante estos 3 años en primaria. En cuanto a competencias, pues sobre todo competencias que tengan que ver con las capacidades socioemocionales, y darles estrategias de mindfulness muy básicas y evidentemente a su nivel. Es importantísimo que los niños aprendan a centrar el foco de atención, a aprender a controlar sus propias sensaciones corporales, que les sirvan como estrategias de afrontamiento. A veces las escuelas trabajamos mucho sobre contenidos, les ponemos evaluaciones, exámenes, y luego no les damos estrategias, por ejemplo, de afrontar el estrés que supone una prueba de evaluación o un fracaso, ¿no?, la tolerancia a la frustración con una mala nota. Entonces, nos parece que mindfulness es una estrategia muy buena a través de los perros para poder trabajar esas herramientas, porque se trata de que cuando el proyecto se vaya del cole, ellos tengan esas estrategias de futuro, y se dota de estrategias a los niños y, por supuesto, a sus tutores. El objetivo final: prevenir situaciones de acoso escolar, concienciar al alumnado y, por supuesto, mejorar la empatía hacia los animales. ¿Cómo lo hacemos? Este proyecto surge en 2020, el año de la pandemia. Entonces, evidentemente surge en virtual, no puede ser de otro modo. Hacemos llamadas a las aulas con los perros de intervención y con los caballos de terapia. Esta presentación es de este año, que tiene una modalidad mixta, y luego explico por qué. Es semipresencial, de tal manera que nosotros, algunas de las sesiones son presenciales, vamos a ir al aula con los perros de terapia, y otras son llamadas, y luego explico por qué. Después se trabaja un tema y se le da material al profesor o profesora para que durante una semana trabaje con los niños ese centro, que es ese centro de la unidad, ¿no? Y el periodo total son 6 semanas, 18 sesiones. Vamos a empezar en este colegio a partir de enero. En este curso van a ser alumnos de quinto de primaria. El primer año fueron de primero, y después de tercero, y ahora quinto. Nosotros nos hemos adaptado a las necesidades del cole, y les voy a contar otro colegio rural que vemos un poquito un cambio. Después administramos un cuestionario, somos universitarios investigadores, tenemos esa de formación, y preguntamos a los niños qué les parece, a los profesores sobre qué les parece que han aprendido, y vemos también un poco cómo ha ido evolucionando. La verdad es que estamos súper contentos. Quitando un gamberro que nos hizo una pasada, que luego si hay tiempo lo cuento, y yo en fin, que ahí es cuando nos rompemos los investigadores que solo vemos el Excel, decimos, ¿qué ha pasado aquí? Y damos material complementario al cole, ¿no?, para que se quede con él y trabaje. Esta es la programación de este año. Ahí están todos los módulos. Como pueden ver en la diapositiva, la primera unidad es convivencia responsable con los animales, y esa es online. Y es online porque los perros de intervención que trabajan ahí son perros viejecitos, perros jubilados, y hay un perro que se llama Rock, que es un perro que tiene miedo a los niños.
nunca, jamás en la vida le llevaríamos a un entorno escolar, por muy bonito que nos pudiera parecer. Y eso se les enseña. Los niños están enamorados de Rock, les encanta porque es muy gracioso, es negro, tiene por aquí barbita, es muy llamativo y claro, a ellos les gustaría y con esto aprenden a que no siempre conseguimos lo que nos gustaría, ¿no? Y sobre todo en el valor del otro independientemente de su color, es un perro negro, de su edad, es un perro mayor, sino de lo que nos transmite, de lo que nos conecta. Un siguiente módulo de bienestar animal que también es online. ¿Por qué es online? Porque hacemos una conexión con Mother Family, que es un refugio para animales de granja. Nunca meteríamos un cerdito en un aula. Nunca llevaríamos a los 75 alumnos a la granja a que todos tocáramos al cerdito o al pollito, ¿no? Entonces, allí nos cuentan qué son otras necesidades las que tienen estos animales y cuáles han sido sus experiencias. Conocen a jamoncitos y la verdad conectan muy bien con ellos y luego hacen actividades que luego voy a comentar para enriquecimiento de esos animales, de su vida. Concienciación sobre la violencia es presencial, trabajan con los perros, se cuentan historias y juegos adaptados a la edad, ahí sí que están los perros en el aula. Gestión de límites personales, mi cuerpo, su cuerpo, qué le gusta, en qué zona les gusta que le toquen. Hay algunos perros que les gusta el acercamiento de una manera y otros de otra, y con eso lo extrapolamos a lo que me puede gustar a mí o a ti. A lo mejor a mí me gusta que me abracen y a mi amigo lo odia que le abracen. Y porque sea achuchable, por ejemplo, eso yo lo veo con Menta, como es pequeñita y es achuchable, todo el mundo va y a veces hace como así, que te está diciendo, no me está gustando. Si enseñamos a los niños a leer eso y también a poner el límite. Es decir, para que tú no te enfades, yo te dejo que me abraces, no. Por ahí empiezan los problemas. Y hay que hablar de ellos y el límite sobre nuestro propio cuerpo hay que aprenderlo desde pequeño y a no sentirse mal por eso, ¿no? Inteligencia emocional. Es muy fácil hablar de las emociones en ellos. Ellos también sienten miedo, sienten amor, sienten alegría. Y los niños, a través de juegos, cartulinas, con colores, con dinámicas con ellos, aprenden a interpretar en ellos y les enseñamos a que interpreten también y expresen sus emociones. Claro, a nosotros los adultos nos gusta trabajar con las emociones chulas, ¿no? La alegría, pero las duras, ¿no? Como el dolor, la frustración, el miedo, la rabia, la ira, nos cuesta más. Bueno, ellos también lo sienten. Y está bien estar enfadado cuando hay un motivo para ello, ¿no? Lo que no nos da derecho es hacer daño a los demás. Y eso es algo que aprenden muy bien con los animales. Y el último módulo, que es el de mindfulness, que nos ha sorprendido, la aceptación, la respiración, el control sobre su propio cuerpo, y eso lo aprenden también con ellos, ¿no? Haciendo relajaciones con ellos, cosas que a ellos les tranquilizan, buscar qué nos calma a nosotros, buscar los rincones en el aula que nos pueden buscar. Una cosa muy importante con emociones es generar una cohesión de grupo y una conexión con el tutor o tutora, de tal forma que en realidad mejore esa dinámica de grupo y mejore la convivencia del aula, no solamente del aula quinto A, sino de todo quinto o de incluso con el resto de compañeros en el patio. Este es el equipo, estas son mis compañeras humanas y animales. En esa foto está Mamba, no ha salido Rock, lo siento. En nuestra página web están las fotos de todos los miembros, porque nos parecen que todos son importantes y juegan su papel. Ellas son psicólogas, psicopedagogas, guías y expertos en intervención asistida con animales, musicoterapeutas y bueno, llevan muchos años trabajando con niños y con niñas. En estas 3 ediciones hemos llegado a 2 colegios muy diferentes. Ahora os voy a enseñar qué diferentes han sido. 3 modalidades, porque hemos pasado del online completo en el primer año, en el segundo año un colegio en online completo, pero en el otro presencial a pesar de las restricciones. Y en este año que vamos a hacer este mix, porque yo creo que este mix es el ideal. Y una etapa escolar, solamente hemos llegado a primaria.
a mí me encantaría poder llegar a secundaria y luego explicaré por qué. Un total de 237 menores, 12 profesores y profesoras, 54 sesiones, 10 profesionales y cerca de 30 animales. Porque ahí están incluidos los caballos que participaron el primer año y todos los animalitos que están en el refugio. Este es un ejemplo de material de convivencia responsable que se hace de material para el refugio. En este caso se ha trabajado con ellos el centro de interés y se les da material para que trabajen en esto que son casitas para las gallinas. Además de la construcción de las casitas, luego se acude al colegio a por ellas y se lleva al refugio y se les enseña, bueno, que ha valido para algo lo que ellos han hecho, que tiene un valor. Esto se hizo el año pasado. Imagino que este año haremos otra cosita, ¿no? Porque eso sí, creativas son un rato mis compañeras. Esta es una de las cosas que más me ha gustado, que es el tren de las soluciones. Aquí es darle mucho control al profe o la profa, ¿no? de gestión, de tal forma que la locomotora se construye físicamente la locomotora y se deja en un rincón del aula. La locomotora, el profe hace como de locomotora, expresando aquello que le preocupa, cómo se siente y qué necesita, bueno, modelado, ¿no? Y de tal forma que los niños puedan también expresar lo que sienten, lo que necesitan de los demás. A veces simplemente es que me dejen tranquilo, o expresar, estoy preocupado, me pasa esto. De tal forma que eso sirve un poco de control y de visión global del aula. Los niños al principio, bueno, la aceptación que ha tenido ha sido súper buena. Lo hemos repetido todos los años porque los profesores nos dijeron que lo usan y que es una de las herramientas más valiosas. Este es el centro escolar de Torremocha. Las caritas de los niños evidentemente no salen. Es un centro escolar pequeñito que pertenece a los colegios rurales agrupados del Jarama y que nos pidieron expresamente acudir presencialmente. Aquí había 45 niños y niñas divididos en dos. Estaban agrupados tercero y cuarto de primaria, quinto y sexto de primaria. Y se trabajaron los módulos que habéis visto. Y bueno, pues igualmente se hizo un rincón donde ellos iban colgando sus experiencias, sus animales de familia, y aquello fue un rincón que fue creciendo y enriqueciéndose de tal forma que las familias, que en este cole sí que hay muchísima vida compartida, pudieron ver y apreciar todo el conocimiento, el gran conocimiento que tenían sus hijos y sus hijas. Este es el Colegio Amanecer, que es el Alcorcón. En este centro han participado 122 niños. Esta es la primera actividad que hacen, que consistió en hacer la ciudad de los pájaros en su patio. Ellos analizaron el patio, si era una zona agradable o no para vivir, dentro de que es un patio de primaria, pero si estaba limpio. Hicieron casitas para los pájaros, pusieron cartelitos donde había hormigas, pusieron cartelitos donde había pájaros, y ellos además fueron agentes de cambio, de informar a los demás que había que tener cuidado porque ahí había pajaritos y los pájaros son muy listos y van a comerse las migas del pan cuando no están los niños, claro, evidentemente. Siempre que acabamos el curso hacemos un certificado a los profes y a los niños. Esto es muy valioso, ellos lo valoran muchísimo, y sobre todo porque además creemos en ello, que van a ser embajadores de la empatía. Pero además el colegio nos pidió el año pasado un certificado para el propio colegio y bueno, pues se lo hicimos. Y a nosotros nos ha dado muchísimo orgullo ver cómo está en su muro, donde están justo con Centro TIC, Centro Cambridge, Centro UNICEF y el Centro de Emociones. ¡Qué alegría! Formación, ¿no? Embajadores de la empatía hacia los animales. Estamos muy, muy contentos con el acogimiento. Nos gustaría llegar a secundaria. Nos gustaría que se replicara en otros centros. Y bueno, pues ahí estamos trabajando. Tenemos alguna llamada de algún centro de Valencia, evidentemente ahí sería virtual, pero creemos que es fácil, que es algo que se puede trabajar. Estas son nuestras redes, nuestro correo, luego hay tiempo para preguntas, pero si necesitan
contactar, como digo yo, cuando esto pose, pues pueden hacerlo con total confianza. Ese es mi teléfono del despacho, pero bueno, más fácil el correo, que es el que miro siempre, o las redes. Espero haber ayudado, contribuido a que, bueno, quieran imitarnos, está muy bien, que nos quieran copiar, y cuando quieran, allí estamos en la Universidad de Juan Carlos. Muchas gracias. Invitamos a subir a María Turiño. Sí. No, Nuria, quédate. Si te apetece quedarte, eres muy bienvenida. Luego vamos a charlar. Claro, queremos saber más. Queremos que nos cuentes lo del niño que se salió del Estel. Por supuesto. Pues María, yo te cedo mi silla y luego ya subimos otra. Ahora le vamos a dar la palabra a Alberto Rodríguez. Sí, Nuria, lo que sí puedes hacer es cambiarle el sitio a Alberto y así le dejamos al lado de la pantalla. Alberto Rodríguez viene del Centro Público Virgen de la Salud de Alcañices y nos trae una experiencia que se llama Animales entre páginas. Así que, Alberto, cuando quieras. Buenos días, lo primero. Bueno, soy Alberto, soy maestro y encargado de la biblioteca del Colegio Público de Alcañices y vengo a contar brevemente lo que estamos trabajando este año en el colegio a través del plan lector. A ver, que voy pasando y os voy dando un poco de pistas. La idea de los animales y la literatura ha surgido este año en torno, por un lado, al plan de lectura del centro y también a Lugares del Libro, que es un programa que lleva a cabo la Dirección Provincial de Educación de Zamora desde hace ya algunos años. Entonces, la propuesta, como es muy amplia, pues lo que el año pasado estuvimos un poco dilucidando fue elementos a través de los cuales trabajar. Nosotros nos encontramos en campo, o sea, la idea que tenemos del campo auténtico, pues ahí está Alcañices. Estamos en plena Sierra de la Culebra. Nuestro alumnado son niños a los que los animales forman parte de sus vidas, pero sí que es verdad que no a lo mejor de la misma manera o desde el mismo punto de vista que podemos tener a lo mejor gente que vive en la ciudad, porque no es el mismo tipo de relación. Para los niños de nuestro colegio, los animales, hay una parte de animales domésticos que siempre han desarrollado un papel dentro de la familia. Quiere decir, puede ser, pues como ves aquí en la foto, pues para trabajar en el campo, para cuidar ovejas, y después tenemos la otra parte de la relación con los animales salvajes. Algunos se han considerado siempre como animales de buena compañía y otros no. La idea de trabajar con los animales a través de la literatura es porque hay un proceso de cambio que cuesta mucho y a los niños les cuesta mucho, porque claro, nosotros vivimos en un entorno en el que los niños, por ejemplo, aprecian al perro, porque el perro es un animal que ayuda, es un animal que está en casa, es un animal al que se le puede mimar, y ellos entienden, sobre todo desde la etapa de infantil, con el animismo de pues, los cuentos, los animales que intervienen, que hablan, que hacen cosas guays, pues en esa etapa de infantil siempre hay como ternura hacia los animales. Pero hay un proceso de cambio que también va con el carácter de la gente que vive en el campo y que ha tenido que trabajarlo, en el que los animales pasan a un segundo plano. Y hay una parte también de los animales que ya no son animales queridos. Es decir, todos tienen claro, porque es una cosa que se trabaja en la escuela, se trabaja en naturales y en muchas áreas. Entonces tú dices, ¿los animales hay que cuidarlos bien? Sí, hay que cuidarlos bien. ¿Ves una araña? ¿Qué haces? La piso. Vas en el coche, se cruza una serpiente, ¿qué haces? Acelero para pillarla. Salen a cazar, porque nuestros alumnos son de familias cazadoras, porque es algo que se ha hecho toda la vida. Salen a cazar conejos y ven un zorro, ¿qué hacen? Disparar al zorro. Y ellos es algo que ven completamente natural. El problema es que hay un punto de contraposición entre lo que nosotros estamos enseñando en la escuela ahora del respeto a la naturaleza y lo que se ha hecho toda la vida en las casas y en los pueblos. Entonces hay ahí un cambio silencioso que son los niños los encargados de introducirlo en la sociedad que están por heredar. Entonces la idea era un poco
intentar trabajar la figura de los animales en la literatura para que esto lo trabajáramos de una manera inocente y subliminal. Porque al final no tampoco podemos enfrentarnos y hacer una batalla, porque nosotros no podemos decirle a los niños y a las familias, oye, mira, es que está fatal que vayáis a cazar, o es que está fatal que los niños jueguen en el patio a toreros y a toros, porque es algo que es muy complicado. Pero sí que es verdad que de una manera tranquila se puede ir introduciendo ese respeto a los animales, tanto de casa como del entorno. Nosotros este año, en nuestro entorno, hemos sufrido uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España con los incendios, y sí que es verdad que parece que ha sido también un poco de un jarro de agua fría de lo que tenemos y de lo que debemos conservar. Nosotros, en el trabajo con la literatura, pues todos conocemos pues, la figura de los animales desde los tiempos remotos de la literatura, desde las primeras manifestaciones incluso artísticas del legado que nos dejaron nuestros antepasados, los animales han estado presentes. Siempre son nuestros compañeros fieles. En muchas historias son protagonistas, en muchas historias tienen ideas fantásticas, nos enseñan. Quiero decir, podemos atajar la literatura y los animales desde las fábulas de Esopo a libros pues, modernos y actuales, como la fantástica selección que hay, pues, que da muchísimo juego. Pero nosotros, las líneas de actuación, por acotar y porque los medios de los que disponemos son muy limitados, pues hemos ido seleccionando determinadas actividades. Esta que os muestro, que es encargada de mi compañera Gaby, son los viernes poéticos que llevamos haciendo un par de años. Este año, pues lo que hemos hecho, Gaby se ha encargado de buscar poemas que tienen que ver con los animales. Y pues todos los viernes, un viernes de cada mes, pues todos los alumnos tienen este poemario que van construyendo a lo largo del año. Desde la biblioteca, con los medios que tenemos, pues lo que hemos hecho ha sido hacer una selección de obras. Hemos hecho un poco un balance de lo que teníamos para poder poner también autores un poco en relieve. Hemos reorganizado los espacios, hemos adecuado los fondos en la medida de lo posible, porque para los que no, a lo mejor no estéis en los colegios, daros cuenta que nosotros en los colegios a veces hay fondos de los años 50, 40, quiero decir que a lo mejor son libros que lo que quieren transmitir no es lo mismo que lo que queremos transmitir hoy en día. Y después he puesto aquí colinización de espacios porque el espacio es limitado. La biblioteca al final son 4 paredes y muchas veces tenemos que sobrepasar esos muros si realmente queremos conseguir pues, objetivos a lo mejor un poco más allá. Esta es la biblioteca de nuestro centro, que es muy pequeñita. El año pasado participamos en el programa de las bibliotecas 2030 y estamos haciendo un nuevo espacio bibliotecario moderno. Pero bueno, para que os hicierais un poco una idea de los espacios que tenemos. Acorde a los animales, pues lo que hemos hecho ha sido varios espacios seleccionados para poner y trabajar los animales. Al final no es tanto a lo mejor como hacer una charla a piñón para decirles a los niños los animales son buenos, hay que cuidarlos, porque esa teoría la tienen. Pero sí que es verdad que si ponemos en bandeja todas aquellas obras en las que aparecen animales de una manera o de otra, podemos trabajar y podemos debatir simplemente en clase de una manera súper tranquila y natural, pues el papel del animal en esa obra, cómo lo hemos cuidado, cómo interviene, qué papel tiene. Entonces tenemos una maleta donde hemos hecho una selección de libros de Disney, tenemos libros más científicos sobre animales para que ellos puedan tener la información más a mano. Tenemos también el Kamishibai para trabajar historias de animales que ellos mismos, la idea es que ellos mismos inventen historias donde los animales sean los protagonistas para que ellos intenten poner de valor pues, la figura del animal. Otra cosa que hemos incorporado este año es el bibliopatio, que lo hemos hecho gracias a fondos donados, que son revistas de animales. Es un baúl que también hemos apañado y sale al patio y los niños que les apetece simplemente estar un poco más tranquilos leyendo una revista, pero tienen revista pues con información a lo mejor un poco más científica, más curiosa sobre animales, pues para que ellos lo entiendan pues un poco más de cerca. Al final muchas veces lo que consideramos a lo mejor ahora como el maltrato animal es por desconocimiento. Quiero decir, un niño pisa una araña porque piensa que la araña es peligrosa.
y un niño ve una culebra y lo primero que hace es tirar una piedra porque piensa que la culebra es peligrosa y que además no tiene ningún tipo de beneficio. Pero una vez eso se entiende, ellos mismos son los que transmiten en casa de no, mira, hay una culebra, déjala, porque la culebra es que es buena porque se va a comer los ratones que hay en el huerto. La araña déjala porque después está ahí en la esquinita de la clase y nos libra de los mosquitos y las moscas que entran de vez en cuando. Entonces, pues todo eso al final es un proceso lento y que hay que ir masticando. En este proceso de pensar un poco cómo trabajar literatura y animales, claro, las propuestas literarias actuales son fantásticas y maravillosas. Lo que no es fantástico y maravilloso es el presupuesto de la consejería, con lo cual, pues no nos da. Básicamente no da. Comprar 10 libros supone ya el gasto anual que podemos invertir en la biblioteca, con lo cual es absurdo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues reinventarnos. Libros viejos, como los que veis en la foto de Alfaguara de hace 40 años, pues les hemos puesto un poco de capucha con unas cartulinas para que parezcan menos viejos y sean un poquito más atractivos. Hemos escogido a Roald Dahl porque Roald Dahl y la relación con los animales tiene una picardía escondida. Y es que en las obras de Roald Dahl los animales al final siempre acaban burlando al ser humano. Tienen ese punto de que van un paso por delante del ser humano y al final se acaban riendo. Y eso nos da pie a poner en valor la inteligencia del animal y la manera en la que el animal tiene que intervenir con nosotros. En todos o en casi todos los libros de Roald Dahl aparecen los animales. Uno de los que más nos ha servido ya desde el año pasado un poco para intentar trabajar todo este tema fue el superzorro. Porque bueno, el zorro es un animal que nosotros también tenemos en el entorno, también tenemos lobos, y sí que es verdad que son animales que los niños entienden que tienen que estar en la naturaleza y que cumplen un cometido. Pero si lo ven y tienen una escopeta a mano, pues obviamente el zorro acaba escopetado. A través de la obra de Superzorro sí que hemos podido ya trabajar con los cursos que tienen un nivel de lector que es más fluido. Se puede leer la obra, con los cursos más pequeños hay una adaptación cinematográfica bastante buena y da para trabajar y pensar cuál es la función del zorro. Podemos convivir con los animales salvajes a pesar de que a lo mejor pensemos o la tradición nos diga que no nos gustan y simplemente ellos lo ven claramente que sí. Y al final es poner en valor ese contacto con los animales. En un pueblo nadie hace nada, nadie maltrata a un perro, porque el perro es el que cuida la casa, el perro es el que cuida el ganado, el perro hace compañía, pero muchas veces sí que es verdad que muchos animales del entorno pues no están bien vistos y al final son necesarios todos y cada uno de ellos. Esta más o menos, a grandes rasgos, es el inicio de este plan de lectura que hemos arrancado en Alcañices. Nos queda mucho curso por delante, quedan muchos cursos más por delante para ver cómo se va desarrollando esto. A ningún niño le disgusta un animal, a todos nos gustan los animales. También, por ejemplo, otra cosa que queremos trabajar un poco más adelante son los animales marinos, que es algo que ellos no está dentro de su entorno, porque bueno, lo que está dentro del entorno todos lo conocen, lo valoran y lo que no es ya algo como súper exótico. Y al final pues siempre gusta y siempre anima. Libros de selección para la literatura, yo los modernos ya os digo que me parecen maravillosos, las nuevas ediciones, las nuevas ideas y las nuevas propuestas. Nosotros no es que nos aferremos a los clásicos, pero como es lo que tenemos que sacarlo, darle vida y la verdad que estamos encantados. Y esta es la propuesta explicada brevemente que os traigo. Agradezco mucho vuestra atención, la invitación. Y bueno, ya que estamos en streaming, aprovecho por si luego me ven. Agradezco mucho a mis compañeros de claustro y a Maite de la Dirección Provincial por haberme animado. ¿Este es el vuestro? Voy a buscar tú el tuyo. Pues si no, el que está, no está tocado. Esto no sé cómo se llama. ¿En el rojo? Ah, vale. María. Vale, sí, dámelo. Sí, pero vamos a pasar. Sí, dámelo. Bueno, ahora es el turno de 21 días esperando. Es la experiencia que nos traen Margarita Trapiello e Isolina Escobar del Colegio Público Pino Duero, de aquí de Tudela de Duero. Adelante, chicas. Hola, buenos días a todos. Yo soy Marga y ella es Isolina. Y os presentamos un proyecto, es 21 días esperando,
Llevamos una incubadora al centro, ahora os lo vamos a ir contando, y esperamos hasta que nacen los pollitos. Vale, os lo va a explicar muchísimo mejor Isolina, que ya hace cerca de 15 años fue la que comenzó esta experiencia en el centro y que ahora ya es algo que se repite cada curso en nuestro centro. Vale, pues empezamos. Bueno, no sé, escuchando a la compañera, la verdad es que me pareció todo tan bonito, como lo decía, de los animales, y viendo a la perrita que se porta casi mejor que en algunos de los niños o adultos que estamos a veces, porque ya los niños a veces les decimos que no escuchan o que estén tranquilos, pero bueno, también hay que ver a los adultos y en algún claustro también, no creas. Bueno, pues entonces, normalmente, a mí los animales, por supuesto, me encantan, ¿no? Y tenemos una granja con animales y todo eso, ¿no? Y pues como la enseñanza también ha sido otra gran pasión, tanto para Margarita como para mí. Yo digo otra gran pasión porque lo he dejado con mucha pena, pero había que dejar paso a otra gente más joven y con nuevas ideas, ¿no? Entonces, pues se nos ocurrió pues ofrecer el mundo de los animales más cercano a través de una incubadora, ¿no? Además, coincide que, claro, yo tengo huevos para poner, gallos que incuban a los huevos, ¿no? Entonces, pues, en un principio era una incubadora más antigua y luego hemos tenido una más moderna que se ve el proceso muy bien, ¿no? Entonces, es importante que, bueno, a nivel curricular, aunque esto, bueno, no está, ahora mismo no estamos hablando de ello, que siempre de todo eso, de ese montaje que hacemos, pues trabajamos todas las asignaturas troncales y además las transversales, como el respeto a la naturaleza, el acercar más todavía la vida animal al aula, ¿no? Porque como decía el compañero, a los niños les encantan los animales, ¿no? Y entonces en un aula un animal pues es un centro de atención muy grande, ¿no? Entonces, en un principio, bueno, pues traemos la incubadora. En este caso, pues nosotros en la granja tenemos animales también verdes y azules, que hay un tipo de gallinas que son las gallinas araucanas que tienen estos colores, aunque por dentro son amarillas, ¿eh? No son de otros colores, son amarillas las yemas, ¿no? Entonces la incubadora se coloca, bueno, todo el mundo sabe lo que es una incubadora, vamos, perdón. Una incubadora es una máquina que hace como el trabajo de una gallina. La gallina, cuando hay un momento que tiene un calor especial, tiene más temperatura de la normal, que se llama que la gallina está clueca y además hace un sonido especial, ¿no? Porque necesita que la pongas ahí huevos para hacer el oficio, para hacer su papel de madre, ¿no? Como también el ser humano, ¿no? Entonces, claro, una gallina sería bonito llevarla a clase, ¿no? Pero también hay un tema ahí de olor, de posible contaminación, que ahí no se puede hacer, pero bueno, se podría hacer, ¿eh? Es una idea que se podría hacer. Entonces, esta máquina es como una incubadora, como una gallina, ¿no? Entonces tiene una temperatura especial, más o menos 37,7 grados, y una humedad, ¿no? Es un aparato que tiene los huevos en una bandejita, debajo hay una cinta, o sea, hay un recipiente que se llena de agua, entonces hay por allí, bueno, es en esto que está aquí, no sé si se ve, ahí se va llenando de agua, ¿no? Más o menos cada 2 días, y luego se colocan los huevos y se colocan de momento separados, pero que puedan ellos moverse, porque la gallina, que es muy lista, como todas las mamás, a los huevos les mueve ella con sus patitas, les mueve para que tengan un calor uniforme. Y en toda la incubadora tiene una cinta que se mueve y voltea los huevos, ¿vale? Entonces, normalmente también de cara a matemáticas y otras asignaturas, pues ponemos siempre los mismos huevos en filas, ¿no? Para andar con, pues eso, multiplicaciones o lo que sea necesario también, ¿no? Entonces, ahí tenéis que se tienen que mantener estos parámetros siempre, ¿no? La temperatura son 37,7, la humedad 45 y luego cada 55 segundos es cuando perdón, 45 segundos, cuando se mueve la incubadora son minutos, sí. Sí, perdón, minutos, es cuando se mueve sí, perdón, sí, es cuando gira la incubadora, ¿no? Entonces, objetivos del proyecto: fomentar el cuidado y responsabilidad en el trato con los animales, estimular la curiosidad sobre la naturaleza, ciclos de vida, los huevos, las gallinas,
Luego desarrollar un proyecto interdisciplinar que luego en el aula se trabaja, pues esos días todo se tiene mucha relación con la incubadora, ¿no? Pues es lo básico, dictados, redacciones. Luego ellos también a veces se identifican, según el número de niños del aula que haya, pues a veces se quiere identificar con un pollito, con este huevo va a ser mi pollito y todo eso. Bueno, que en un principio eso se deja ahí y luego ya veremos, ¿no? Luego también desarrollar el interés por conocer seres vivos y sus ciudades y trabajar en equipo, porque también hay un gran trabajo que se hace ahí con los niños de cara a formar equipos, grupos para hacer, bueno. Entonces también tenemos ahí una infografía, ¿no? Que es, se ve el día a día de cómo se va desarrollando cada pollito dentro de la incubadora, ¿no? Y por ejemplo, y entonces ahí tenemos también hay un ovoscopio, que es una especie de linterna con mucha luz, mucha intensidad. Fijaros qué maravilla. Hola. Ese sí se está moviendo, ese sí. Nos está vigilando. Sí, está vigilando. Sí. Bueno, cuando ponemos el ovoscopio, que es a los 9 días, que es cuando se empieza a ver ya el ojito, se ve el ojito del huevo. También se ve ya si no está fecundado, eso también se lo hacemos ver, ¿no? Porque si le pones el huevo encima, si no está fecundado, pues se ve un vacío interior, muy hermoso, por cierto, Pero vamos, que vean ellos el ojito o una patita una patita es más adelante, que se estira, bueno, es una delicia para los niños, Entonces hay un momento que se acerca ya, cuando ya van pasando los días, que se acercan ya los 21 días, pues ahí los niños están muy emocionados, Entonces, ahí se baja un poquito, unas décimas la temperatura y también se aumenta la humedad, porque también hay que parar la incubadora, el volteo, porque la incubadora tiene 2 motores, ¿no? Uno que le da electricidad y el otro el del volteo, ¿no? Se para el volteo y entonces los huevos ya se juntan, se mezclan, se quitan los que estaban fecundados, porque los niños lo ven perfectamente, ¿no? Que ese huevo no está fecundado y se retira para que tengan luego más movimiento los pollos al poder salir, ¿no? Vale. Y una cosa que ya también les decimos, ojo, que ya los pollitos dentro ya empiezan a piar. Y entonces si estáis calladitos, pues el pío pío se oye, y es verdad que se oye. Entonces eso a ellos les motiva más para intentar escucharlo, y es cierto, que se escucha. Entonces ahí tenéis cuando... Esto también hay que tener paciencia para captarlo, ¿no? Como el pollito va rompiendo, ahí siempre me parece un milagro, ¿no? Además, como rompen de forma circular la parte más alta del huevo, ¿vale? Lo rompen perfectamente, se ve que se paran porque se cansan los pobres, luego siguen hasta que al final hacen ya el último esfuerzo y salen muy mojaditos, ¿vale? Muy mojaditos, pero luego el calor de la incubadora les va secando. Y entonces, pues eso es la magia, ¿no? Que tiene todo esto. Entonces, ¿veis? A parte izquierda, la incubadora ya está llena de los que están naciendo, con sus cáscaras, que también es un elemento muy motivador y que sirve de aprendizaje, cómo están las vainillas, donde se alimentaba el pollito, ¿no? Y entonces esas también se eliminan, se quitan, se van sacando para que no estorben a los otros. Y luego cuando ya pasen 2 días y ya han salido todos, les ponemos en una cajita, una cajita que les da luz, les ponemos la comida, porque los pollitos enseguida empiezan a comer, no son como los seres humanos, que somos tan torpes, somos los seres más torpes de la naturaleza, pero los más torpes, ¿no? Enseguida empiezan a comer y a buscar la luz, ¿no? Que les ponemos. Luego hay unas etapas ahí muy bonitas donde les ponemos, yo siempre les digo, a ver chicos, cuando el pollito se ponga en el suelo... Mira, él han hecho otra caca. Les digo, a ver chicos, el pollito nada más poner en el suelo va a hacer caca. ¿Quién va a coger la caca? Que saque el pollito. Algunos dicen, yo no, pero vosotros enseguida cogen su servilletita, la ponen y sí que la cogen aunque les cuesta, ¿no? Entonces hay un momento ahí que les ponemos en sus manitas, que tengan cuidado. Bueno, la verdad es que, pues eso, es una gozada, ¿no? Y por supuesto, luego al final no se quedan ahí. Nosotros no andamos, o sea, no sé, es que alguna vez lo he oído por ahí, que hay alguna gente que luego los pollitos se reparten o se sortean. Pues no, esto no es una mascota. Este ser vivo tiene que ir donde tiene que ir. Es decir, de vuelta a la granja con los otros pollitos que tenemos, ¿no? Que a veces coincide,
Si tenemos alguna gallina clueca en ese momento, pues intentamos meterles a la madre, ¿no? Para que siga ese proceso, o esa madre que tiene ya otros, ¿no? Que siga ese proceso ahí en la granja, ¿no? Entonces no se llevan los niños ningún pollito a casa, por mucho que digan, ese era mi huevo, era tu huevo, cariño, pero ese pollito no es una mascota. Y si es una mascota, con todas las condiciones y con todo lo que implica tener una mascota en casa, ¿no? Pero no, yo creo que un pollito no es una mascota. Hay gente que lo tiene, pero yo creo que su sitio es la granja. Y allí van y siguen el proceso como todos los que están allí, ¿no? Entonces yo seguimos mandando bueno, este es un vídeo, tenemos un proyecto de cine también en el centro y el año pasado los alumnos de quinto hicieron, bueno, corto o algo. Te dan una plantilla, pero entonces ellos tenían que hacer como el guión un poco cinematográfico antes de montarlo. Lo hemos incluido aquí también porque fue muy interesante. Como veis, todas las fotos del final que lo hicieron ellos es en las que ellos salen, evidentemente. Es una incubadora en quinto este año, o sea que todos los niños la aceptan perfectamente. De 18 nacieron 14 pollitos, ¿sí? Siempre hay una pérdida. Bueno, y aquí después les decimos adiós y los pollitos se van a casa. Ahí están en su granja, vamos, en la granja, comiendo. Ese es el primer vídeo, que ya eran pequeñitos, luego estos más grandes. Siguen con la cajita, la casita que les pusimos de cartón, todavía la mantenemos, y luego ya se va quitando. Salen todos a comer. Bueno, pues van creciendo, ¿qué es lo que tienen que hacer, no? Bueno, y esta es nuestra experiencia. Bueno, pues le damos la bienvenida a María Turiño. Bienvenida, María, que viene a contarnos acerca del poder de la palabra y la naturaleza. Sí, si hacemos un cambio de sitio estamos más cómodas. Esto también era el juego de las sillas, que no estaba previsto, pero jugamos igual. ¿Va? Hola, buenos días. Bueno, gracias a la organización de este festival por darme la oportunidad de estar aquí con todas vosotras y vosotros. Y bueno, pues quería principalmente comentar cómo fue mi aterrizaje en el medio rural hace ya 20 años y cómo cambió mi percepción de la naturaleza a raíz de estar todo este tiempo viviendo en contacto con la naturaleza y cómo plasmé todas esas vivencias en palabras, en relatos y cómo seguimos en ello. Yo soy ingeniero técnico forestal de formación y bueno, hace 20 años tuve la oportunidad de poder dejar el asfalto de la ciudad e irme a un pueblecito de la comarca de Sanabria, cerca de donde vives tú, Roberto. ¿Roberto? Pues, Alberto, cerca de donde vives tú, Alberto. Y bueno, actualmente resido en un pueblecito de 27 habitantes, más feliz que una perdiz, he de decir. De vez en cuando regreso a mi tierra natal, que es Valladolid, y me sorprendió muchísimo poco a poco, sin darme cuenta, empezó algo a cambiar en mi mente, porque yo iba al monte y veía un árbol ahorquillado, un resalveo que hace falta no sé qué, un regenerado, una repoblación. Mi mente técnica pues veía, no me dejaba ver el bosque en su naturaleza, en su esencia.
Entonces, yo era consciente de ello y dije, bueno, yo quiero disfrutar de estar aquí, de estar contemplando esta maravilla y no dejarme llevar por estos pensamientos que he recibido en mi formación. Entonces conseguí como dividir en dos partes mi cabeza, y cuando iba al monte dejaba de lado todos los pensamientos más técnicos y realmente disfrutaba del bosque. Al principio me costó un poquito, pero finalmente conseguí, de verdad, bueno, y creo que lo he conseguido demasiado, porque esa parte técnica ha quedado un poco más olvidada. Y cuando fui al monte, pues conseguía realmente desconectar y disfrutar del bosque. Lo que me llamó la atención todo de vivir en el medio rural, desde el cambio de las estaciones, que en una ciudad no es tan visible, no es tan aparente, porque siempre tenemos luces, salimos a la calle y siempre la luz nos espabila y nos hace salir, nos hace quedar con gente, pero en el medio rural, jope, es que ya son las 7 y es de noche, y dices, ¿dónde voy yo ahora? ¿Qué hago? Es un cambio radical de sentirte vulnerable ante el entorno en el que vives. Y también es gratificantísimo poder vivir ese cambio de las estaciones, el invierno cerca de la lumbre, no tienes tanto que hacer y puedes estar leyendo o bordando, cosiendo al lado de la lumbre, es maravilloso. Y también aprendí a observar, a contemplar el entorno y a dejar volar la imaginación. Bueno, yo soy muy fantasiosa también, entonces eso también era fácil. Y a raíz de todas esas vivencias, el contacto con la gente de los pueblos, la gente del medio rural, ese contacto con la naturaleza, decidí que necesitaba sacarlo de alguna manera, porque sí que es verdad que veía también como un abismo que realmente es inexistente, pero parece que está ahí, entre lo urbano y lo rural, a través de lo que ahora es tan rápido, las redes sociales, que ese poder de la palabra también es muy bueno para acercar posturas enfrentadas, pero también puede utilizarse de otra manera que puede ser totalmente contraproducente y alejar, y crispar, y polarizar. Entonces, dentro de todo esto, intenté desarrollar un trabajo de relatos que acercasen estas posturas o que hiciesen ver desde otro punto de vista la naturaleza, estos pequeños matices, estos pequeños secretos que tiene la naturaleza, a la gente que está un poco más alejada de ella. Entonces, bueno, voy a contaros un relato, aprovechando esas pequeñas, el poder de la palabra, la capacidad que tenemos de dejarnos llevar por ella y la magia que tiene. Se titula Ligero de equipaje. Hizo la maleta con tan solo un elemento en ella, tan ligero como un soplo de brisa, algo inusitado. Era una empresa arriesgada la suya, una gran locura, pero ¿no se daban la mano las locuras y los grandes éxitos a veces? Así pues, en plena década de los 80, viajó de polizón en un gran buque de carga rumbo al viejo continente. Una travesía no exenta de riesgos, una travesía que atravesaba el vasto océano y los corazones de la tripulación poniéndolos a prueba en cada golpe de mar. Había sido astuto. Su escondite en el buque le proveía de alimento seguro sin ser descubierto a lo largo de las monótonas y eternas jornadas de viaje. Soportó tempestades, momentos de flaqueza y debilidad, pero la imagen de una tierra prometida se aparecía ante él tan vívida y real que le daban fuerzas para resistir cualquier envite. Sabía que compañeros suyos habían entrado a la península, desde Pirineos, y también sabía que vivían confortablemente. Ese horizonte, desde su oscuridad, era su norte. No salía en ningún momento, no sabía si era de día o de noche, solo penumbra, solo dudas y el suave resplandor de la esperanza. Un día, no pudo saber cuántos habían transcurrido desde que se embarcó,
Los motores cesaron. Tensión, pasos frenéticos en cubierta, gritos, trampillas abiertas y por fin, a raudales, como si hubiera estado contenida la luz. Había llegado a España. La costa gallega lo recibía con un glorioso día soleados, de esos que aún no son demasiado frecuentes en el mes de mayo. Descargaron el buque y afortunadamente para él, desafortunadamente para el resto del mundo, no lo descubrieron. Ese mismo día, cuando nadie prestaba atención al cargamento de madera procedente de Estados Unidos, un pequeño insecto salió de su escondite interminable, dispuesto a disfrutar de la tierra prometida. Un paraíso de olmos centenarios, solo para él y para el ligero contenido de su minúscula maleta. La grafiosis. Y sí, y de esta manera, pues el pueblo donde vivo está lleno de olmos, de negrillos que llaman allí. Y me da, es tristísimo ver cómo cuando alcanzan un diámetro de 15 centímetros se secan, no van más allá. Entonces, bueno, estos relatos están construidos a raíz de esa observación de lo minúsculo, lo que pasa desapercibido. Yo fui a Sanabria con un trabajo de técnico de prevención de incendios, trabajando con la sociedad, un trabajo con la educación ambiental también en los colegios de los pitufos y pitufas. Y bueno, me quedé en el paro e intenté, venga, digo, voy a apostar, yo quiero quedarme a vivir aquí, esto es maravilloso, esto es increíble, a pesar de no tener fibra ni nada, ni internet, que va como la castaña pilonga. Pero es lo que queríamos. Monté una empresa de turismo activo que funcionó a trancas y a barrancas porque yo lo quería para... Mi intención era mostrar a la gente que venía de la ciudad esos matices, esos secretos, encontrar todas las maravillas que esconde la naturaleza, pero al final solo hacía animación de bodas, bautizos y comuniones. Entonces decía, bueno, va a ser que esto no puede seguir siendo así. Y nada, ahora estoy trabajando con un colectivo increíble de mujeres, ganaderas y pastoras, fomentando la ganadería extensiva, como artífices de nuestros montes, como tradición que siempre han estado en nuestros pueblos. Y es apasionante y bueno, también ilustran parte de estos relatos. Quería también, bueno, sí que es verdad que lo que he vivido tenía como muchos matices, era tremendamente apasionante y dejaba volar la imaginación en una magia que es un poco desbordante, pero también era muy crítica, o sea, veía muchas cosas y sentía muchas cosas alrededor muy críticas con la naturaleza. Este relato forma parte de esa crítica, ese pensamiento crítico que tenemos o que deberemos hacernos a nosotros mismos, qué estamos haciendo, ¿no? con el mundo, ¿por qué este bichito tuvo que venir trayendo la grafiosis? Y así muchas cosas más, la avispa asiática, etcétera, etcétera, un hongo que está destrozando los sauces en las riberas del noroeste de la península, bisón americano, en fin, muchas cosas. Entonces, no quería que fuese todo relatos súper pesimistas, entonces están recogidos como en tres espacios, que uno es esa reflexión, esa crítica que debemos hacernos a nosotras, a nosotros mismos, un espacio para dejar volar la imaginación en forma de magia y, por último, la esperanza. Y aquí los incendios también tienen una parte muy importante, no solo por lo que hemos vivido, sino porque en esta zona siempre ha sido una herramienta que la población ha utilizado. Entonces voy a terminar contando un relato también que escribí haciendo turismo rural y estaba en una casa rodeada de madera. Y mis niños y mis chicos se han venido a la cama y yo digo, no, quiero, estaba súper estimulada y digo, quiero escribir. Y me salió este relato que es muy bonito, yo creo que es muy tierno y forma parte de la fantasía. Se llama Extrañas vibraciones. La puerta del armario se abrió lentamente y sola,
sin que nadie lo hiciera. La doctora Viviana, atareada en prepararse para salir de casa, no se percató de ello y al verla entreabierta, especuló con el descuido de su marido mientras la cerraba. Tras una pausa breve de té con tostadas en la cocina, la puerta volvió a abrirse con una suave vibración añadida, nuevamente sin manos que la provocasen a ello. En el otro extremo de la ciudad, al unísono, las 4 sillas del comedor del salón del señor Tomás comenzaron a repiquetear contra el suelo. No había nadie en la vivienda, pero los vecinos de abajo se acordaron de la madre que parió a Tomás en más de una ocasión. También en ese momento, lejos, muy lejos, en territorio nórdico, los colgantes de madera tallados a mano de una tienda de regalos daban tímidos saltos ante la perpleja mirada de un rubio niño que decía a su madre que quería uno de esos colgantes saltarines. La madre, con el chip que anula los comentarios de su hijo activado, seguía mirando la colección de tazas de desayuno de porcelana sueca de la vitrina de enfrente. Y así pasaba también con algunos cucharones de madera de la cocina de Pepa en Medina del Campo, o con unos tiradores que pugnaban por salir de su prisión cajonil en el dormitorio de la hija de Doña Nieves en Ponferrada, o con unos lápices que estaban a la venta en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y que por arte de birlibirloque comenzaron a dar saltos escapando del portalápices y volviendo loco al vendedor de la tienda de souvenirs del museo, que no supo dar explicación a ese extraño suceso. Todo esto aconteció en un momento clave en la vida del bosque de robles más extensos de los Montes de León. Las raíces del árbol más longevo, aquel que talaron el año pasado, aquel cuya presencia albergaba vida, daba serenidad y equilibrio a las especies del bosque, aquel cuya vida fue motoserrada sin miramientos por la ignorancia de su dueño que prefirió los 300 euros gastados en vinos en el bar del pueblo en vez de la magnificencia de su presencia en el bosque. Sí, esas raíces, cansadas de sufrir la ausencia de su todo, de su vida, llamaron a su esencia y vibraron en una sintonía mágica que nosotros ni siquiera podemos imaginar y mucho menos percibir. Y fue en ese momento, en el momento de la llamada del origen, cuando el roble amputado y transformado fue recogiendo los pedazos de sí mismo para intentar volver de nuevo a la vida. Sí, gracias. Y ya termino subrayando un poquito las palabras de Alberto, que decía que muchas de las cosas, ese abismo inexistente, pero que parece existir entre lo urbano y lo rural, hace que estemos más distanciados de lo que nos debería acercar a la naturaleza, de todo lo que significa la naturaleza. Y con este vídeo pues quiero ilustrar un poquito eso, que sí que es verdad que parece que hay mucho miedo a los insectos, por ejemplo, que es totalmente parte de la naturaleza, eso minúsculo que pasa desapercibido. Y este vídeo lo grabé con Nico, que está por ahí también, y bueno, fue cuando quitamos la miel de nuestras abejas, y las abejas cuando están pecoreando, cuando están recogiendo comida, si vas con cuidado no son peligrosas. Entonces vais a ver aquí la cantidad de abejas que hay intentando aprovechar los pocos resquicios de miel que quedaban en las cajas, en las alzas que ya habíamos extraído la miel, y están intentando, bueno, es un festín para ellas, está todo lleno de abejas, y vais a flipar. Nico se puso un poquito de miel en las manos, en el dedo, y mirad la cantidad de abejas que hay. Y ahí tenemos una abejita en la mano de Nico, que está comiendo ahí la miel. Dice, mesa puesta. Y no hacen nada, están a lo suyo. Si nosotros estamos también a lo nuestro, pues la convivencia es fantástica. Y nada, pues muchas gracias. Esto es el Proyecto Hormiga, una iniciativa del Festival. Muchas gracias. Esto ha sido una experiencia para todas, porque esto de escuchar, tomarse tiempo para escuchar, pues es una experiencia y un regalo. Ahora es el turno del equipo del Lina, yo estoy aquí en representación del equipo del Lina y queremos contaros la experiencia del Proyecto Hormiga. El Proyecto Hormiga nace dentro de la iniciativa de
de las instituciones que impulsan el INA de satisfacer ese vacío que sentíamos entre una edición y otra, porque aunque se nos hace muy larga la espera, decidimos que queríamos hacer algo llamado Interlina. Y en ese Interlina se nos ocurrió que era hora de sacar el Lina de este entorno maravilloso que es el PRAE y de llevarlo a donde todavía no habíamos llegado. En la edición del año pasado, si os acordáis, nos dedicamos a hablar del rural y nos quedamos con la cosa de que había muchos sitios a los que no llegábamos y que, sin embargo, teníamos canales para llegar a ellos. Además, y al hilo de lo que hemos estado escuchando en estas experiencias, es cierto que nosotros contamos aquí con un montón de recursos que a veces no se encuentran en la escuela rural y a veces no se encuentran en la biblioteca rural, a veces casi nunca. Y sin embargo, están a disposición de toda la ciudadanía. Así que el proyecto Hormiga tiene como finalidad, una de las finalidades, por lo menos en esta primera parte, es la de aunar recursos y poner en colaboración medios que están a disposición de todas las personas. Los medios de las bibliotecas, de la red de bibliotecas rurales, los medios de los agentes ambientales que están en las casas del parque y también a las profesoras y a los profesores que desde su trinchera de sus escuelas en la periferia hacen muchas cosas que, como decíamos antes, están hechas ya, están pasando, algunas desde hace un montón de años, como esto que nos contáis de los 21 días esperando, y que a lo mejor el resto de personas no conocemos. Es darle voz a lo que ya está sucediendo. El año pasado, además, otro de los orígenes del proyecto Hormiga, el año pasado con Sara Fernández, que la tenéis ahí, hicimos una exploración en un descampado. He dicho que el año pasado fue lo del rural, fue hace 2 años. El año pasado fueron los ecotonos, por eso nos dedicamos a explorar un descampado. Y en esa exploración del descampado, Sara Fernández nos enseñó la cantidad de cosas que tenemos al alcance de la mano, al alcance de la vista, del oído y del tacto. Porque a veces nos parece que para explorar la naturaleza tenemos que irnos a la Sierra de la Culebra o tenemos que irnos a un bosque o si no tenemos una criatura animal cerca no podemos vivir la experiencia. Y sin embargo, observando el descampado con Sara, vimos cómo la naturaleza nos asalta a cada paso, porque somos naturaleza. De modo que todos estos son los orígenes del proyecto Hormiga. En la web del Lina tenéis a disposición la guía que editamos para que todas las personas puedan hacer un paseo por un descampado o por el camino en su medio urbano de casa al trabajo, para que veamos que la naturaleza está a cada paso y que consiste en eso que está presente en todas las experiencias que acabamos de escuchar, que es el pararse, mirar y detener lo pequeño. Por eso elegimos a la hormiga como animal para este proyecto, porque puede ser la hormiga. ¿Quién no tiene una hormiga cerca? Si te paras y te quedas quieta, es fácil que tengas una hormiga cerca. Pero si no es una hormiga, puede ser un saltamontes, puede ser un cangrejo, puede ser una araña. Se trata de observar lo pequeño, lo cercano, lo que tenemos al lado. Y para eso, Víctor, nuestro fotógrafo, y yo nos pegamos 5 madrugones y nos fuimos a 5 escuelas para empezar esta experiencia. Esta experiencia no pretende otra cosa más que invitar a todas las personas a las que llegue a hacer lo mismo, como decía Nuria, ¿no? Que por favor copiadlo. Eso es lo que queremos. Elegimos 5 escuelas. 4 de ellas, el criterio para elegirlas fue que 4 de ellas fueran escuelas que tuvieran cerca una casa del parque. Y también quisimos meter un centro urbano, por eso de que para vivir la experiencia, no solo cuando estás en medio de la naturaleza, sino también cuando estás en un sitio que aparentemente no tiene la naturaleza cerca. Así que estuvimos en Burgos, en Navaleno, en Herrera de Duero, en La Alberca y en Castronuño. Y para acercarnos al objetivo de aunar recursos, lo que hicimos fue poner en contacto a las casas del parque, con sus educadoras y con sus educadores, a los maestros y a las maestras de las escuelas de infantil y de primaria. Trabajamos sobre todo con primaria, menos en Burgos, que trabajamos con un centro de secundaria, de educación especial, no solo por cubrir la cuota de diversidad, sino porque para nosotras también es importante la mirada periférica en todos los sentidos y porque el alumnado de esos centros, bueno, pues aporta una mirada que es difícil de encontrar y que es muy rica para el proyecto.
lo que hicimos fue llevar una selección de libros Lina, que invitaban precisamente eso, a detener la mirada y a disfrutar de la naturaleza. La invitación posterior, aparte de la primera parte de lecturas compartidas, de compartir libros, de que las niñas y los niños pudieran ver libros, la segunda parte de que las educadoras y los educadores del parque o los profes del centro urbano, en el caso de Burgos, nos acompañasen a un paseo en el que observar las cosas del entorno con la misma mirada detenida con la que habíamos visto los libros. La última parte es la invitación a que las personas hagan un relato de lo vivido y de lo percibido por todos los sentidos. Es decir, observar, tomar nota, documentar de lo que hemos visto y quizás a partir de ahí se nos ocurra una historia que contar. Algo muy parecido a lo que acabamos de vivir con lo que ella nos ha contado, ¿no? Es dejarse estar, observar con todo el cuerpo, anotar lo que nos ha pasado, que puede ser un color, puede ser una sensación, puede ser una observación supercientífica de cómo se comporta la hormiga, y a partir de ahí contar lo que nos ha pasado. Y en ese contar lo que nos ha pasado encontramos lo mismo que encontramos en la selección de libros. A veces una producción muy científica, más cercana a los 21 días, o a veces una cosa fantasiosa más cercana a lo que ella nos ha contado. No me enrollo más porque para eso lo hemos grabado, ¿no, Víctor? Es un vídeo cortito. No podíamos traer aquí a todas las niñas, a los niños, ni traeros la casa del parque, porque además el objetivo era al contrario, ir nosotros, no que vinieran ellos, para hacer un camino de ida y vuelta. Y este vídeo es solo una invitación a que todas participéis. Por eso Proyecto Hormiga lleva un hashtag delante. Porque, pues también por eso de ser modernos, ¿no? Que si alguna tiene alguna experiencia que compartir, pues pongámosle una etiqueta para que nos encontremos por el mundo. Así que, ¿le puedes dar al play, porfa? Lina. El proyecto Hormiga pretende entrenar la mirada atenta y curiosa. Vamos a darnos tiempo para descubrir esa naturaleza más cercana, la que nos rodea. Se trata de un camino de ida y vuelta que va desde la naturaleza hasta los libros y viceversa. Durante esta primera fase del proyecto Hormiga estamos visitando algunas casas del Parque de Castilla y León. Nos hemos dado cita con grupos de chavales, niños y niñas, con los que vamos a compartir lecturas y a observar cómo están contadas las historias. Todos los años, en otoño, se celebra un festival que se llama Lina. ¿De qué serán las iniciales, Lina? Puede ser Li de libros y Na de... Naturaleza. Ya está. Libros y naturaleza. De eso se habla durante ese festival. Y durante un par de días o tres días, se juntan un montón de personas a las que les interesan esas dos cosas. Este año vamos a hablar de animales cercanos. Da igual que vivamos en una gran ciudad, si abrimos la ventana seguramente veremos rastros de criaturas que viven cerca. O si vivimos como estamos aquí en medio de un bosque, habrá rastros de más criaturas. Dentro del festival lo que vamos a hacer es empezar un experimento. Vamos a experimentar con una cosa a la que le hemos llamado Proyecto Hormiga. El Proyecto Hormiga se trata de entrenarnos, de investigar a ver cómo son las criaturas que viven cerca y además de encontrar una manera de contarlo, porque no solo hablamos de naturaleza, hablamos también de cómo se presenta la información o cómo se cuentan las historias en los libros. Por eso he traído un montón de libros, porque primero vamos a mirar los libros y después vamos a mirar la naturaleza. Y como parte del Proyecto Hormiga vamos a intentar imaginar cómo podríamos nosotros contar una historia. Vamos a empezar viendo algunos libros. Estos libros que he traído, casi todos hablan sobre criaturas cercanas, pero son libros muy distintos, porque por ejemplo, fijaos bien en la forma, fijaos si tiene mucho texto, poco texto, si tiene dibujos, si tiene alguna otra cosa que no sea ni dibujo ni texto, si cuenta una historia que tiene un principio, pasa algo y termina, o si simplemente da información. O fijaos, por ejemplo, este es muy distinto al que hemos visto antes, ¿verdad? Muy distinto.
Fijaos, de los libros que os estoy enseñando, fijaos también en esas cosas, a ver cómo está contada la información y qué clase de historia cuentan. Esta cuenta una historia que es la historia de mi casa. ¿En tu casa cuántos sois? 5. ¿Y en la tuya? 5. ¿En la tuya también? No, 2. Ah, vale. En mi casa somos... En mi casa somos 6. En mi casa somos 6 cabezas, cada una pensando en sus cosas y de vez en cuando todas pensando en lo mismo. En mi casa somos 78 dedos, incluyendo los 20 meñiques y los 20... Lo que da un total de 118 uñas, que mi madre corta todos los domingos. En mi casa somos 6 vejigas y unas 4 decenas de metros de intestino grueso y intestino delgado. Y todas las mañanas hacemos bolas frente al único cuarto de baño. En mi casa somos 16 tetitas, grandes y pequeñitas. Y cuando llega la primavera, todas toman el sol en la terraza. En mi casa somos 3.560 lunares. Podríamos ser menos si no fuera por la espalda de mi padre. ¿Cuántos has dicho que sois en tu casa? 2. Bueno, en tu casa es fácil echar la cuenta. Mira, para anotar, para documentar todo lo que hay en tu casa, podrías utilizar este esquema. Por cada cuerpo hay que contar 2 orejas, más o menos 150.000 cabellos, pero esto es relativo, depende de si tenemos mucho pelo o poco pelo. 2 tetas, aunque pueda suceder que haya solo una, depende. 6,5 metros de intestino, más o menos. Fijaos la observación detenida que han hecho estas 2 mujeres, Madalena e Isabel, que son las autoras de este libro. Fijaos que observando nada más lo que hay en su entorno cercano, es decir, las personas que viven en su casa, fijaros qué observación minuciosa han hecho para contar esta historia, que en realidad es una historia que se cuenta más que se cuenta. Esto quiere decir que contemos lo que contemos, siempre es importante que observemos y que documentemos lo que vemos. Ponte de acuerdo con Javi, Gonzalo, a ver si va a apuntar algo con lo que tú nos estás. Este es el cole de Burgos. La narración así, que habéis visto es en Navaleno, en el bosque del Amogable. Desde la lupa, ¿no? Esto es el patio de un colegio urbano, ¿eh? Como veis, utilizamos alta tecnología para observar la naturaleza. Lápiz, papel, un cartón cortado, lupas de chungas. Parece que casi no se mueve. La rama. Eso es. En que se mueva, ¿no? Que se mueva. La rama, no veo la rama. Ahí les habíamos pedido que saliesen y anotasen una cosa que se mueva, una cosa cuadrada, creo que era, o redonda, y una cosa verde. Como veis, es poner el foco en algo para que salgan y observen. Ahora quería contaros una que a mí me gusta mucho y que es un disparate. Yo creo que aquí no hay nada de información, que esto se lo ha inventado todo. Mira, no hay más que ver la portada del libro. Esto está inventado, ¿no? ¿No, profe? Tiene toda la pinta. Los autores de este libro son 2 hombres, uno que se llama José, que es quien ha puesto las palabras, y otro que se llama Roger, que es quien ha hecho las ilustraciones. Hombre, yo no sé si Roger ha visto alguna vez un elefante. No lo sé. Pero si está mal dibujado, porque no se parece a un elefante, ¿cómo es posible que reconozcamos en él a un elefante? Porque se parece. Porque tiene trompa, porque... Bueno, vamos a leer la historia y luego hablamos de si han visto muchos elefantes o no. ¿Vamos allá? Sígueme. Una historia de amor que no tiene nada de raro. Había una vez una selva donde vivía un elefante gordo y gris con lunares morados. Tenía una trompa larga, 2 orejas enormes, un rabo pequeño y 4 patas cortas. Era un elefante gris con lunares morados que no tenía nada de raro. Todas las tardes de primavera, el elefante se sentaba al borde del camino para ver pasar las hormigas. Por la mañana las hormigas salían de su hormiguero y por la tarde regresaban cargadas de cosas que encontraban por aquí y por allá. Las hormigas eran negras, tenían un par de antenas, 3 pares de patas y caminaban todas una detrás de otra, parecían iguales. Pero de tanto mirarlas, una tarde que hacía mucho calor, el elefante descubrió una hormiga negra con cintura de avispa, ¡buah!, que lo dejó pasmado.
A partir de ese día, el elefante iba a la orilla del camino solo para ver aquella hormiga. Cuando ya el verano tocaba su fin, más o menos por estas fechas, el elefante se dio cuenta de que no iba a volver a ver a la hormiga hasta después del invierno. Entonces decidió ponerse su traje de cuadros, un traje de cuadros muy elegante que tenía, con una chaqueta que tenía botones, y se sentó a esperar a la hormiga. ¿Sabéis para qué? Para volverla a ver. Hombre, tenía que aprovechar porque era ahora o nunca. Para ver el matrimonio. De momento para declararle su amor, lo del matrimonio ya se iría viendo. Estaba un poco nervioso el elefante, pero estaba muy contento. Y aunque el traje le estaba un poco pequeño porque había engordado, pues mira, le daba igual porque era tan elegante. La hormiga, que ya había notado ella las miradas del elefante, llegó caminando y ese día llevaba una hoja que decía: sígueme. El elefante, ni lento ni perezoso porque estaba muy contento, la siguió. La hormiga caminaba y el elefante caminaba. Y camina que camina, llegaron a la puerta del hormiguero. Cuando todas las hormigas entraron, pues el elefante también entró. Primero la trompa y después el resto del cuerpo. Y cuando cayó en el hormiguero, menos mal que las hormigas ya estaban cada una en su habitación, porque si no podía haber aplastado a cualquiera. El elefante empezó a mirar todas las puertas, a ver cuál era la puerta de su hormiga. Hija, pero es que eran todas iguales, no sabía cuál era. Hasta que de pronto vio una hoja que, como si fuera un felpudo, se colaba por debajo de una puerta. Una hoja en la que ponía: sígueme, 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 sígueme. La hoja desapareció y, sin pensárselo dos veces, el elefante abrió la puerta y al otro lado encontró un camino largo, 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 con un horizonte al fondo bordeado de árboles por ambos lados. Y en el medio una hormiga negra que llevaba una hoja que decía: sí. No hay nada de científico en esta historia. Nada. ¿Creéis que los autores nunca se han sentado a mirar una hormiga pasar? Pues no. ¿No? No. Hay una cosa que yo no sé si es científica, pero seguro que José Campanari, que es quien ha escrito la historia, sí sabe, porque si no, no habría podido armar esta historia. ¿Qué le pasa al elefante? ¿Por qué se decide el elefante a declarar su amor a la hormiga? Porque no la iba a ver más. ¿Y cómo sabe el elefante que no la va a ver más? Porque las hormigas sí verla. Eso es un poco científico, ¿no? Quizás sea que para contar una historia, aunque sea disparatada, necesitemos observar el entorno, necesitemos observar la realidad. Eso es la casa del cangrejo en Herrera de Pisuerga. Después de entrenar esta mirada en los libros y en las lecturas que hemos compartido, llega la hora de salir fuera. Con la ayuda de las educadoras y de los educadores ambientales de las casas del parque, salimos a observar la naturaleza con el mismo espíritu curioso y detenido con el que nos hemos recreado en los libros. Mira esta gota de agua, como mola. Pon el microscopio así. Fíjate qué diferente cuando lo vemos con esto. Se ven, es una crisálida y se ven dos alas así a lo largo. Es un bicho que está haciendo ahí una metamorfosis. Que seguro que dentro de él hay un montón de pequeños bichos, como ya has visto, o aves que pueden servir para poder refugiarse. Este es un sitio ideal para poder contar una historia. Tiene el pulso agitado, ¿la ves ahí? Claro. ¿La ves? El pulso está ahí. La pobre que la va a dar un infarto. ¿Cómo la va a dar un infarto? Es que la cola se sigue moviendo. Claro. Ella se mueve. Ella la controla, pero no sabe dónde está. Es como si yo me arranco la mano, pero la sigo moviendo. Recogemos información del entorno y quizá se nos ocurra alguna historia que contar. Esto lo hacen unos escarabajos. En el monte, si tenemos muchos de estos escarabajos, si hay una plaga, podemos tener un problema. Comen madera. No, pero así tampoco. No sé si Ruth os ha dicho ya cómo se llama. Ips. Ips. I de Islandia, P de Pamplona, S de Soria. Que me da mucho miedo. Está por aquí. Era muy extraño, me lo ponía muy cerca. Solo te hacía, se dice que comen madera, que lo único que te voy a hacer es pellizcarte. Pellizque. Sí, no, pero... Y si el árbol está más bonito, más grande. Pero cogiendo carne. Hormigas rojas, de bosque. Son depredadoras, superdepredadoras de todos los bichitos que causan plagas en los pinares, ¿vale? Son pequeñas, más grandes que las que os hemos enseñado abajo, pero son así, como de 1 centímetro.
y son muy agresivas. Cuando las moleste un poquito, las hormigas van a hacer dos cosas. Lo primero que van a hacer es morderme. Tienen mandíbulas para morder, ¿vale? Se van a sentir atacadas y me van a morder. Y lo segundo es que las hormigas están muy emparentadas con las avispas. Las avispas que tienen en el culete. ¿Y en el aguijón qué hay? Veneno. Las hormigas rojas de bosque también tienen veneno en el culete, pero no tienen aguijón. Pero sí usan el veneno. Si en vez de ser una persona fuera una lagartija a las que les molestara, ponen el culete así y le echan chorros de ese veneno a la cara para que se vaya. Ese veneno se llama ácido fórmico, ácido hormigo, podríamos decir. Nada, vamos a intentar molestar un poquillo. Notas como un pellizquín. ¿A mí me podría hacer algo? A mí Si te me pica justo aquí en una parte más blandita. ¿La habéis visto todos de cerca? ¿La queréis ver más de cerca? Yo creo que me pica. Yo no he sido Martín, bro. Una ratona no me le echará ácido. Huele a vinagre, pero otra vez. Recogemos información del entorno y quizá se nos ocurra alguna historia que contar. ¿Qué nos haría falta para contar lo que hemos visto de una manera interesante? En esto consiste el proyecto Hormiga y tú también puedes colaborar. Nos tomamos tiempo para observar alguna criatura de nuestra naturaleza cercana. Puede ser una hormiga, claro, pero quizá haya otro bicho que llame tu atención. Una lagartija, un cangrejo, una mosca posada en el cristal. Documentamos y recabamos todos los datos que nos llamen la atención. Decidimos cómo queremos contarlo y nos ponemos a jugar con los recursos que tengamos a nuestro alcance. Un lápiz y un papel, un ordenador, un teléfono móvil, una cámara de fotos. Podemos grabar un pequeño vídeo, podemos hacer una secuencia de fotos, armar un collage, inventar una historia o preparar una presentación digital. Tú, tu clase, tu pandilla de la biblioteca o tu familia también podéis ser parte de este proyecto Hormiga. Bueno, pues agradecemos este aplauso. Sí, subid por favor. Agradecemos el aplauso del proyecto Hormiga en nombre de todos los colegios, de las profesoras, de los profesores de las casas del parque y su equipo de educación ambiental y también de las bibliotecas rurales que han colaborado en este proyecto. Decimos que es la primera parte porque la segunda está en nuestras manos, en vuestras manos. Como veis, está en marcha para que podáis participar. Vamos ahora al turno de preguntas, comentarios y las cuestiones que queráis poner vosotras también sobre la mesa. Me gustaría empezar haciéndole un regalo de 21 días al Colegio Pino Duero. Es este libro de aquí, que acabamos de coger de la librería, que se llama Huevo, Pollo, Gallo, Gallina. Y dice así, es para vosotras. Huevo, pollo, gallo, gallina. Clink, 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 clink. Huevo, pollo, gallo, gallina. Clink, 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 clink. Espera que me voy a poner un poco más para atrás. Ahí. Gracias. Y dice así. Esta es gallina. Hola, gallina. Gallina pone un huevo. Si quieres, mete el dedo. ¿Sabes lo que es por dónde salen los huevos de las gallinas? Es que la manera de comprobar. Mete el dedo, mete el dedo. ¡Ay! Sorpresa. Sí. Del huevo sale un pollo. Hola, pollo. Hola. Poca emoción veo, ¿eh? Uno la con un poco más de énfasis. Es que, no nos animan. Claro, hombre, después de haber visto nacer el pollito en vivo y en directo. Pollo se hace gallo. Ten cuidado que si te pica te hace daño. Y dice, y lo que suceda entre el gallo y la gallina para que del huevo salga pollo y no tortilla, queda en el territorio misterioso que se encuentra entre la portada y la contraportada de la vida.
Es lo que no hemos visto en el proyecto Hormiga, que nos encantaría haber visto. ¿Qué pasa entre el gallo y la gallina para que del huevo salga pollo y no gallina? Así que como primera pregunta y como primera cuestión es, jolín, hemos echado mucho de menos a la gallina en el vídeo de 21 días. A mí me gustaría saber qué inconveniente hay en llevar a la gallina si se pueden llevar pollitos. No llevas pollitos, llevas huevos. Y luego los pollitos están en clase durante 2, 3, 4 días, 5. Y ya se nota el olor, ¿sabes? Entonces eso es un tema porque nosotros cambiamos, ponemos papeles debajo de en la cajita en el suelo y les cambiamos prácticamente 2 veces al día. Porque los hacen caca, el agua, la mezcla del olor de la comida, todo, ¿no? Entonces, a mí personalmente me importa el olor, a los niños les importa. Luego también, no sé, un poco el tema de padres también puede ser algo. Pero vamos, la idea está ahí, no lo sé si algún día puede ser. No lo tengo yo muy claro. Es que el problema de olor se nota ya con los pollitos en 3 días o así, y sí que es fuerte. Y entonces pues se requiere estar con ventanas abiertas y así todo. Es como un olor que se queda, que permanece. Entonces, ¿Y os habéis encontrado con algún inconveniente con las familias? No, pero por ejemplo una gallina no está todo el rato quieta, ¿eh? Una gallina sale por ahí, ¿sabes? Y hace lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, porque tiene su vida, cuando está en la granja, la gallina, pues sí, está mucho tiempo encima de los huevos, pero tiene que salir a comer. Mi madre decía que cuando estaban en las casas, que también lo hacían, ponía la gallina, pues más, en vez de en los corrales, la metían más en los desvanes, que se decía, pues la daban 2 o 3 días antes vino, eso me decía ella, vino, para que no se moviera tanto de encima de los huevos. Entonces, seguro que Nuria le apetece contestar a esto. Bueno, el turno de preguntas está abierto a todas las personas que estamos aquí. Hola. Bueno, yo soy Begoña, soy de la Biblioteca Pública de Ávila y es que me ha encantado todo lo que habéis dicho. Bueno, la biblioteca escolar me ha dado muchas ideas. La terapia con los animales, increíble. Los magníficos relatos que nos has contado, el del roble, me ha encantado. Pero yo quería comentar lo de las gallinas. Cuando has dicho lo del vino, yo también lo he conocido eso, ¿vale? Yo vivo en un pueblo muy pequeño también de la provincia y tengo gallinas, tengo un pequeño gallinero con 15 gallinas. Y lo que quería hacer es evocar un recuerdo de cuando yo era muy pequeña, mi abuela y otras vecinas tenían gallinas y las dejaban salir a la calle. Y salían, era muy curioso porque se veía salir la gallina con toda la prole detrás. Pero lo más curioso, lo que a mí me llamaba la atención, aparte de que no había en el pueblo matojos ni nada, porque todo se lo limpiaban las gallinas, es que a la hora de volver a casa, las mujeres las llamaban. Y cada prole sabía a dónde tenía que volver. Entonces, cuando habéis contado lo de las gallinas, yo me he retrotraído a mi infancia y me ha encantado. Muchas gracias. Bueno, permite que donde tenemos nosotros a las gallinas, es una pequeña granja, nosotros están todas sueltas, abrimos y las gallinas salen a picar la hierba y todo eso, ¿no? Y cuando el sol se va metiendo, porque se rigen por el horario solar, ellas solas van entrando otra vez y se alejan lo que les apetece. Normalmente algunas un poco más despistadas porque damos una vuelta y a veces alguna está por ahí, pero ellas saben volver. Y si salen con los pollitos, pues son como madres, son agresivas y otros se meten con ellos, ¿no? O sea, que compartimos recuerdos. Gracias. A ver si tengo voz. Vale. Antes de nada, gracias por organizar el Lina. Llevo años siguiéndos y por fin en presencial. Quería preguntar a Isabel cuántas sesiones supone el proyecto Hormiga, por replicarlo donde yo estoy, y los colegios siempre te preguntan, ya sabes, están muy estresados y agobiados por el currículo escolar y siempre que propongo una actividad les tengo que decir cuántas sesiones. Y lo otro quería comentar con el compañero del colegio de la Sierra de la Culebra. Alberto.
El tema del miedo a las arañas y las culebras, yo he descubierto recientemente que es biológico. Está en nuestro ADN por la experiencia que tuvimos en nuestro pasado en el Neolítico con una araña que a algún ancestro le picó y entonces ya ese miedo, pero es lo que tú dices, es educarles, enseñarles y que vean que no todas las arañas son tóxicas y que incluso las tóxicas para el ser humano tienen su función en el ecosistema, como las culebras. Que nada, me ha encantado todo lo que habéis propuesto. Muchas gracias. Gracias. Mira, el proyecto Hormiga está en manos de todas las personas que lo quieran llevar a sus escuelas, a sus casas, a sus bibliotecas ahora mismo. Creo que puede ser una cuestión transversal, porque se trata de despertar la mirada al asombro, como muy bien dice Rachel Carson en su libro, e invitar a todas las personas de la comunidad educativa, no solo a las niñas y a los niños, sino también a los profes y a las familias, a hacer una mirada detenida, pausada y disponible hacia el medio natural. Lo que proponemos en el proyecto Hormiga es hacer una selección de libros porque nos parece que la misma mirada y el mismo tiempo que nos tomamos para escuchar una historia literaria sirve para mirar después la naturaleza y viceversa. Cuando nos tomamos el tiempo de observar a una hormiga en su tránsito del hormiguero allá donde vaya, también estamos entrenando esa mirada calma, esa mirada pausada que nos enseña a leer. ¿Cuántas sesiones? A lo mejor ninguna. A lo mejor solo el tiempo que os toméis en el centro para hacer una lectura compartida y a lo mejor solo el tiempo que os toméis en la asignatura de Natural Science de mirar la naturaleza. Y si no nos lo estamos tomando, a lo mejor hay que empezar a tomárselo. Esto enlaza con algo que ha dicho Alberto, que me ha interesado mucho, y es que el proyecto que ellos hacen está enmarcado en algo que viene de la institución. Porque es verdad que muchas veces cuando escuchamos estas experiencias decimos, ya, pero es que yo en mi centro, es que yo no tengo tiempo, es que el currículum, es que el libro, es que mis compañeras, y ya estoy viendo muchas caras haciendo así, efectivamente. Pero cuando hay un plan lector en el centro que hay que dotar de contenido, nosotras tenemos libertad para dotar de contenido ese plan. Y cuando hay un plan que viene desde la institución o desde la ley, como muy bien nos ha dicho Nuria, a lo mejor estas experiencias vienen a nutrir eso. Y le paso la palabra a Alberto, que seguro que tiene que decir. Yo sí, porque además me quejo mucho todo el rato de estas cosas. Estamos muy atados de pies y manos. Quiero decir, cuando nos sentamos para plantear, por ejemplo, el proyecto de lectura, hay un documento escrito que tiene que cumplir una serie de requisitos técnicos y que esto empieza con nombrar el Real Decreto 157, el objetivo I, que implica esto, y una retahíla muy larga. Ahí se nos va una cantidad de tiempo, esfuerzo y paciencia muy grande y las fotos que habéis visto, eso no es fruto del trabajo, del tiempo de nuestro trabajo, sino que es del tiempo de nuestra pasión por lo que hacemos. Quiero decir, es imposible, pero literalmente imposible, que con las horas que tenemos de dedicación, que en mi caso son 0, porque yo no tengo una hora de horario a la semana para poder atender a la biblioteca, sino que simplemente voluntad de todo el claustro que componemos el Colegio de Alcañices, de dedicar. Hace 2 años sacamos las estanterías, las coloreamos, el año pasado hacíamos batidas para forrar los libros, para etiquetarlos, para colocarlos, para buscar información. Y eso al final sí que es verdad que nos consume, por eso también cuando nos proponen cualquier cosa siempre estamos en la mira de ¿pero esto cuánto me va a llevar? ¿Pero esto qué es lo que tengo que hacer? ¿Pero y esto tengo que después rellenar un documento con una evaluación, con un no sé qué, con un no sé cuál? Porque claro, ya cada vez que nos proponen algo muchas veces, por muy dulce que suene, ya lo primero que tendrá es el calor de decir, a ver, vamos a ver. Es que, claro, pasa porque... Pero también es muchas veces intentar tomarlo pues, de una manera como más relajada y más amplia. Quiero decir, por ejemplo, el proyecto Hormiga yo lo veo ahora y claro, yo ya, pues mi cabeza empieza a pulular ideas pues desde todas las materias, desde todas las áreas, que al final no te puedes parar y sentarte y decir, voy a trabajar los animales en la literatura, me voy a sentar, voy a leer este libro y vamos a hablar solo y exclusivamente de este libro. Quiero decir, trabajas la naturaleza y es que las hormigas que están pasando puedes aprovechar, contarlas y decir, bueno, pues qué número podemos descomponerlo, trabajas matemáticas, que se puede hacer muchas veces de manera global, pero sí que es verdad que necesitamos un poco más de relajo institucional para que nos dejen en un buen quehacer, quiero decir que esa es la cuestión.
Yo creo que a veces esos planes institucionales son una carga porque llevan pues eso, mucho papeleo y mucha cosa administrativa, pero también puede ser una oportunidad. Ahora, solo son una oportunidad si hay pasión. Lo que pasa es que la pasión hay que alimentarla. ¿Con qué se alimenta la pasión? Pues con horas, ¿no? Darle tiempo y con fondos, efectivamente. Hola, bueno, gracias a todos. Yo tengo una reflexión o pregunta para Nuria. Nuria, en el tema del acoso que has hablado, el tema de las mascotas y demás, a mí me interesa saber si trabajáis sobre todo la prevención o habéis trabajado algún caso concreto. Y te hago un poco la reflexión que yo no sé si con mascotas, pero yo sí que he observado que los niños cuando ven películas o así sobre el tema, es como que siempre se definen claramente con la víctima, pero luego en la realidad no. En la realidad no sucede eso. Si conoces un poco el tema del acoso y demás en las aulas o en la vida. Y entonces quería saber si puede pasar también que un niño tenga mucha empatía con los animales, pero luego no con los iguales en cuanto a humanos. Me parece que es una cosa que me interesa mucho. A ver, nosotros tenemos un proyecto que se llama Proyecto Bulldog, que es precisamente, tiene una parte de prevención, pero luego tiene otra parte de intervención en situación de acoso. Donde los niños y niñas de aula se vinculan con 1 o 2 perros de terapia y luego se da un servicio de, podríamos decir, de consulta, donde ellos pueden contar, bueno, lo pueden contar al perro, pero que en realidad no se lo están contando al perro, lo están contando a la psicóloga, lo que han vivido, y se puede incluso trabajar con ellos, tanto con la víctima como con el victimario. El proyecto Bulldog es una basada, pero necesita financiación. Entonces nosotros lo hemos ofrecido a muchos colegios y lleva además un tiempo, porque para poder lograr eso necesitas que los niños se vinculen con el animal y con el propio terapeuta, que es un agente externo al que no conocen, ¿no? Pero es verdad que precisamente por eso puede ser una ventaja. Entonces, sobre el papel, yo sé que funciona, las investigaciones dicen que funcionan, trabajar con todo el tema de violencia en todas las caras, porque no hay que olvidar, esto lo he escuchado también esta semana en la radio, hay un rapero ahora, bueno, cuando escuché la letra se me pusieron los pelos de punta porque narra su propia experiencia y es brutal, pero él decía una cosa muy interesante que he aprendido con el tiempo, y es que hay que atender a la víctima, por supuesto, pero que el que ejerce la violencia en las aulas en realidad es un reflejo, también es una víctima, ¿no? Muchas veces lo que está sucediendo en casa. No sé si conocéis la escalera de la violencia, hay un dibujo que se ve en internet que lo representa como una figura masculina que golpea a una femenina, y esta golpea al niño y este golpea al animal, ¿no? Sin entrar en género ni en nada, pero evidentemente siempre el que supuestamente tiene el poder ejerce sobre el otro, pero eso al final se demuestra. Bueno, el tema de las terapias con animales en la violencia, para la prevención y para la intervención, funciona. Está investigando, no sé qué está viendo. Sí funciona, sí funciona. Y de hecho en Emociones hemos incluido 2 sesiones nuevas rescatadas del proyecto Bulldog, que hemos conseguido financiación aparte para poder desarrollarlo en ellos. Es muy raro que, contestando a la segunda parte de la pregunta, es raro que un niño, que una niña... Déjale. Alejandri, mi ayudanta, sí, ve, por fin, si se va mentita. Es muy raro que un niño o una niña que ha sido alimentado y educado en la empatía real y no postiza. Voy a poner una... porque no pisó la araña porque es buena y se come los mosquitos, que también, sino porque es una araña. Y es un ser vivo que merece ser respetado, y lo saco con esas albarañas del aula. Y que quitar esa visión antropocéntrica que tenemos de que lo que vale para nosotros vale para el planeta, y eso es mentira, y ese es nuestro error, y el planeta nos lo está haciendo pagar. Es muy raro que tú, cuando alimentas eso en la infancia, luego eso no tenga reflejo, cuando es de verdad.
Y en cambio el revés, es decir, hay un trastorno disocial de la personalidad que empieza maltratando animales, disfrutando matando animales. Y hay niños, y no voy a entrar en detalles, pero entendemos lo que estoy diciendo, eso al final, eso sí está demostrado. Entonces vamos a sembrar por una empatía verdadera, por darles estrategias de inteligencia emocional, profes. Es que no hay que hacer nada extra. A veces pensamos en un seminario, en un laboratorio, que en tu clase de mates tú puedes ser agente de cambio con tu forma de trabajar la frustración, con tu forma de entregar una nota, con tu forma de respetar al que hace un comentario, al que no sé. Yo doy clase en terapia ocupacional, pero también en educación infantil, y creo que se cambia cambiando, y a veces incorporando y eligiendo un texto para un problema de matemáticas que sea respetuoso y empático, en vez de, lo siento, pero voy a poner el ejemplo, tenemos 25 vacas que nos dan no sé cuántos litros de leche, ¿cuánta leche tenemos? Que es utilitarista, vamos a cambiarlo, yo sé dónde estoy, ¿vale? Y sé lo que supone, pero vamos a intentar dar una vueltecita, un pasito. Yo os pido a vosotros, sé que es un reto y a lo mejor me decís, ya está la de la ciudad, diciendo las cosas. Bueno, creo que podemos ir un poquito, un pasito. No sé si te he contestado. Sí, me has contestado. Es que el tema o sea, era una reflexión, no había crítica, había reflexión en alto sobre si realmente funciona o no, que imagino que sí, pero un poco por lo que te digo, que observo que a veces los niños tienen más empatía con lo de fuera o con lo más lejano que con lo más cercano. Vamos, yo lo he observado, yo soy profesora y madre. Y luego también, bueno, ya que ha salido el tema del acoso, no sé si lo conocéis, pero recomiendo a los que estáis aquí un libro que se llama Mochilas, que habla mochilas. Yo lo he utilizado en clase y es muy bueno porque habla de la víctima y habla del que ejerce la violencia, que por supuesto hay que trabajar también con él. Quiero decir que el niño que ejerce la violencia suele tener una mochila gigantesca encima, claro. Pero nada, gracias. Y luego solo por añadir, y termino, es un problema muy gordo el trasladar al aula y a las escuelas el peso del acoso escolar si no trabajamos en las familias y en esta sociedad y en esas redes sociales y en la presión que tienen los jóvenes y los adolescentes con todo esto. Que parece que, venga, el bullying, los profes, hacer algo. No, las familias son fundamentales. Y yo, ya lo último, a mí me gusta reivindicar la palabra en español, acoso, porque los niños dicen con una facilidad, bullying, profe, me hace bullying, la han frivolizado, y el acoso, si buscamos el significado real de acoso en nuestros diccionarios, es una palabra durísima. No es necesario utilizar bullying. No digo que no haya que utilizar términos en inglés, no me malinterpretéis, pero yo estoy un poco cansada de bullying, se ha frivolizado. Acosar es bastante potente la palabra ya. Y nada más. Muchas gracias.